Bien, sean bienvenidos a un nuevo video más, en el cual en esta ocasión vamos a hablar de lo que vendría a ser el tipo genérico en Java y los unit tests, ¿no? No vamos a entrar en profundidad sobre los unit tests, pero lo vamos a mencionar con la finalidad de utilizarlo para probar nuestros métodos de las estructuras de datos que vayamos creando. Bien, ¿qué podemos decir del tipo genérico? Uno de los beneficios de agrupar datos en una estructura es que dicha estructura solo puede almacenar datos que pertenezcan a una determinada categoría o clase. Eso ya lo mencionábamos en el video pasado. Si yo estoy agrupando en una estructura ciertos datos, estoy bajo la seguridad de que estos datos siempre van a pertenecer a la misma categoría, ¿no? Poníamos el ejemplo del estudiante, ¿no? Si hablamos de estudiantes que se inscriben a un colegio, estoy seguro que el registro del colegio solo va a tener estudiantes, ¿no? No va a tener ningún otro tipo de dato como ser, yo que sé, un árbol o ser un estadio o cosas extrañas, ¿no? Va a almacenar tipos de datos que pertenezcan a la misma categoría, en este caso, estudiantes, ¿no? Dicho de otra manera, una estructura de datos debería funcionar de la misma forma para cualquier tipo de dato que se almacene. Entonces, si yo estoy hablando en este caso de un registro de estudiantes en el cual simplemente estoy almacenando su información, ¿por qué no podría funcionar de la misma manera para un registro de autos, ¿no? Tal vez el gobierno para realizar las placas necesita saber las características de cada auto. O si hablamos de un seguro médico, ¿no? Necesita saber el de todas las personas que están aseguradas en ese hospital, ¿no? Bajo las condiciones que estén aseguradas. O tal vez de un equipo de baloncesto, sus jugadores, tema de cuánto pesan, cuánta estatura tienen, cuántos años tienen, ¿no? ¿Por qué tendría que funcionar distinto para algún tipo de dato si en realidad lo único que estoy queriendo hacer es almacenarlos, ¿no? Guardarlos? Por esta razón se utiliza lo que viene a ser el tipo genérico o tipo parametrizado, denominado T. Aunque se puede colocar otro tipo de letras, nosotros lo vamos a manejar con tipo T, que dentro de la implementación nunca conocerá el tipo que se está utilizando, pero en la ejecución el tipo de dato para el cual se está el tipo T tomará el tipo de dato para el cual se está creando la estructura. ¿A qué se refiere que dentro de la implementación nunca se conocerá el tipo? Que si yo estoy haciendo, por ejemplo, un registro de estudiantes, la lista en ningún momento se va a enterar de que son estudiantes. ¿Por qué? Porque la única función, digamos, de una lista, de un registro, es almacenar los datos, es guardarlos, es tenerlos ahí para el momento en el que yo los necesite. Pero si estoy guardando la información de números, por ejemplo, los números primos, yo voy a almacenar los números primos y ya. No estoy buscando que la lista sepa sumarlos o sepa multiplicarlos, no, porque eso ya sería una operación específica para números, ¿no? La lista tiene que trabajar de la misma manera para todos los datos. Yo no puedo decir a toda estructura, ¿no? Ya estoy hablando mucho de listas, toda estructura debería saber multiplicar sus elementos. Eso es incoherente porque yo puedo guardar cualquier tipo de elemento ahí, ¿no? Es una estructura de datos. Puedo almacenar datos. Pero si yo digo que los puedo multiplicar, entonces estoy restringiendo mi estructura a solo números, lo cual sería incorrecto, sería muy poco beneficioso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona? El tipo parametrizado funciona como los parámetros de un método. Por ejemplo, si yo tengo un método intSuma que recibe dos enteros para sumarlos, obviamente, el método requiere de esos dos enteros para poder funcionar.
Es decir, yo no puedo saber A más B si en realidad nunca le doy a conocer cuál es A más B. En una clase parametrizada sería de la siguiente manera: public class nodo, y entre el símbolo de mayor menor viene el T, ¿no? Ese mayor menor es denominado diamante. Y dentro del diamante viene lo que vendría a ser el tipo paramétrico, que nosotros hemos dicho vamos a denominar T. ¿Y qué pasa? En esta clase, que sería ya genérica, estoy poniendo que voy a tener un private tDato. La clase nodo requiere conocer qué tipo de objeto va a almacenar. Entonces, ¿qué sucede? Si instancio un objeto de la clase nodo de la siguiente manera: nodo integer, nuevo nodo, va a ser un nuevo nodo, la clase se modificará en tiempo de ejecución, es decir, ya no lo va a ver así la computadora con T. ¿Cómo lo va a ver? Lo va a ver con integer. Entonces todo donde decía T se va a reemplazar con integer. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que voy a almacenar ese tipo de datos, permitiendo que todo el comportamiento definido dentro de la clase ahora sea funcional con datos integer. ¿Esto qué beneficio nos trae? Que a la larga yo voy a poder utilizar métodos específicos para, digamos, un nodo integer, ¿no? Por ahí yo estoy creando un método que me permita sumar todos mis elementos. Entonces yo solo puedo sumar si es que esto es integer. Si no es integer, pues no me sirve de nada. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero que vean es de que cuando yo coloco el dato específico, la clase automáticamente se va a reemplazar, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver, pero internamente se va a reemplazar todo de esta forma. ¿Qué pasa con los unit test? Los unit test, ya lo mencionaba al principio del video, no lo vamos a tocar a profundidad, pero lo vamos a mencionar lo suficiente como para utilizar algunas de sus funcionalidades. Las pruebas unitarias o unit test nos sirven para ir validando el correcto funcionamiento de nuestros métodos bajo escenarios específicos, permitiéndonos contemplar todas aquellas posibilidades a las cuales pueden ser sometidas. Gracias a la prueba de métodos por escenarios, nos será más fácil indicar en qué situaciones falla nuestra lógica. Esto es importante. Estamos probando un método bajo un determinado escenario. No significa que si yo hago una prueba y funciona correctamente, el método es perfecto. No, eso no es lo que buscamos. La prueba nos sirve para ver qué sucede en un determinado escenario. Si todo funciona bien, significa que para ese escenario la lógica estaba correcta, pero no implica que el método sea completamente funcional. Podemos dividir nuestro proceso de pruebas en tres partes: el arranque u organización, donde declararemos todos aquellos objetos y datos que necesitaremos para el escenario a probar. La siguiente sería el acto o acción, donde se ejecutará el método o métodos bajo las condiciones establecidas, obteniendo un determinado resultado. La afirmación o el assert debería ser solo una línea, debido a que estamos revisando el resultado de un escenario. Pero puede haber más de una afirmación, las cuales usan métodos de la clase assert, que permite la comparación de un dato obtenido con un dato esperado. Existen varios tipos de assert. Los más utilizados pues son assert equals, el cual es como un método en el que yo le tengo que mandar un dato esperado, ¿no?, la respuesta, y un dato obtenido, que sería lo del método que estoy probando. El assert true y el assert false
son para comparar booleanos, ¿no? Sería como que decir hacer equals true spar el 2, ¿no? Me va a decir correcto. O hacer false spar el 5. Entonces ahí yo sé que me va a dar false, ¿no? Esto de acá simplemente es para especificar de que la comparación tiene que ser con un booleano, ¿no? El assert equals lo que va a hacer es comparar este dato con este dato a través del método equals. Y cuando es hacer true o hacer false, simplemente compara su valor booleano, ¿no? Son los tres métodos un poco más utilizados. Existen más, obviamente, pero no los vamos a profundizar en este caso. Para poder crear una clase de pruebas necesitamos hacer clic derecho. En este caso estamos trabajando en el entorno de BlueJ. Así que vamos a necesitar hacer clic derecho en la clase cuyos métodos queramos probar, ¿no? Y seleccionar la clase Create y seleccionar la opción Create Test Class. Entonces, por ejemplo, en este caso, para una lista, vamos a crear la clase de pruebas. He hecho clic derecho sobre la lista y me aparece ese menú de opciones, ¿no? Entonces le hago clic derecho y automáticamente me va a mostrar una clase verde que sería la clase de pruebas. O la segunda opción es hacer clic derecho en un área libre de nuestro entorno y añadir una nueva clase, seleccionando como tipo Unit Test. Entonces, ¿esto cómo sería? Hago clic derecho en una parte libre de nuestro entorno, le selecciono nueva clase, New Class, y ¿qué es lo que me va a mostrar? Esta ventanita, ¿no? Acá yo lo que tengo que hacer es seleccionar la opción de Unit Test y le pongo el nombre que quiera a esta clase, ¿no? Y se va a crear automáticamente. Bien, esto sería todo por este video. Ya les recuerdo, no he querido profundizar mucho en Unit Test porque el curso, bueno, esta serie de videos no va acerca de testing, va acerca de crear nuestras propias estructuras de datos. Los unit tests y el tipo genérico nos van a ayudar a, uno, probar nuestros métodos y dos, generalizar nuestras estructuras para cualquier tipo de dato. ¿Ok? Bien, eso sería todo por este video. Espero lo hayan entendido. Ya saben, cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber. En el siguiente video vamos a tratar de ya empezar con nuestra primera estructura, hacer un poco de código. Eso sería todo, creo, por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.